Vale. Buenas tardes, Santiago. Es un Buenas tardes, placer, Javier. es un placer, un privilegio poder contar hoy con tu presencia para esta entrevista que teníamos acordada desde hace ya unos cuantos meses. Teníamos pendiente en relación a la conmemoración de los 30 años de la International Federation of Scholarly Associations of Management, de IFSAM, que como bien sabes celebramos el 8 de diciembre del año pasado. Y como quinto presidente de IFSAM, queríamos tener un testimonio tuyo de tu visión, de tu trayectoria en relación con IFSAM y tu visión de la evolución también del campo en administración y dirección de empresas desde tu implicación en IFSAM hasta el día de hoy, ya que sigues en activo a pesar de haberte jubilado, pero sigues siendo catedrático emérito en Alcalá de Henares. Y profesor honorífico. Y profesor honorífico. De investigación. Ajá, genial. Pues vamos a pasar, si te parece, a las preguntas que teníamos pensado. Evidentemente, siéntete con libertad para improvisar. Tenemos pues, delante de nosotros pues, al entorno de unos 40 minutos, una cosa así. Y bueno, la primera pregunta era, ¿desde cuándo, de hecho, estás implicado o te implicaste en IFSAM? ¿Cómo descubriste la existencia de IFSAM o qué te llevó a entrar en contacto con IFSAM? Yo fui cofundador de IFSAM. Quiere decir, la iniciativa que tomó Horst Albach fue el que nosotros desde el año 1962, yo he participado todos los años en los congresos del Verband de Hochschullehrer, del Betriebswirtschaftslehre. Siempre hemos tenido un gran acercamiento, incluso ya el profesor Gutenberg y el propio Albach en 1962 dieron las primeras conferencias en Bilbao, en la Universidad de Deusto. Ten en cuenta que España hasta el año 59 era un país cerrado y nosotros, a través del Boletín de Estudios Económicos de la Universidad de Deusto, que lo dirigía el entonces director del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, que luego ha sido el presidente del Banco de Bilbao, empecé yo la iniciativa en 1959 a traducir los principales autores alemanes. Por ejemplo, Müller-Armack, Wessel, quiere decir, todo el pensamiento alemán se fue vertiendo a través de las traducciones mías, que yo era doctorando en aquel momento en la Universidad de Colonia, y de esta manera tuvimos los primeros contratos de apertura en el campo de la economía de la empresa y del management a través de la Universidad Comercial de Deusto. Y ahí estuvo Albach, estuvo Gutenberg, empezamos a abrir, a internacionalizar. Y de esta fuerza que personalmente yo considero que es clave, no hay nada si yo no internacionalizo, el valor no existe, es por propia experiencia personal. Y esto lo hicimos sin medios ningunos, sin recursos, sino sencillamente pues trabajando, y esto fue una de las grandes piezas que a nosotros nos ayudaron mucho después con el profesor Ullastres para todo el tema del orden económico, puesto que Müller-Armack, el propio Erhard, todo el mundo se implicó, porque claro, detrás de nuestro está también Iberoamérica. Y esa revista tenía 6.000 números de tirada. De tal manera que ahí están los testimonios de cómo se va introduciendo una economía de mercado y una forma de entender la economía y la sociedad a través de este papel que fuimos jugando con estas personas. Por eso te digo que la amistad para mí ha sido siempre la pieza clave. Y me acuerdo muy bien en la visita de Albach, que era un profesor muy jovencito, en el año 1962, que estuvo en Bilbao, decía que era la ciudad de los puentes. Y nosotros lo que hacíamos era de puente, y el hacer de puente, y esta idea del puente que la tengo yo o que la tiene IFSAM, es hay que construir puentes. Y si no construimos puentes, las personas no entramos en esa dimensión que es el que coordinemos lo que sabemos, lo diverso, para hacer el todo. Y esta dimensión es la que incluso hoy día se va perdiendo un poco. Yo necesito saber el todo, pero yo tengo que partir de la diversidad, que es la que me da la riqueza del todo. Si yo no meto la diversidad, me empobrezco totalmente en el proceso. Esta yo creo que es la iniciativa primera
y durante décadas yo he estado participando y entonces cuando surgió la idea el año 90 y nos reunimos en Frankfurt y el día 4 de junio de 1990, que era la reunión del Verband der Hochschullehrer, que yo siento mucho que esté fuera, porque realmente creo que fue una iniciativa de Albach, pero sobre todo muy alemana, yo aprendí mucho en esas reuniones, puesto que yo desconocía en España lo que era el cooperar a nivel de distintas universidades, etcétera, y vi cómo se abría la gente, cómo se abrían los debates, todo eso se aprende, pero aprende uno, y esto yo creo que fue para mi pertenencia desde la creación. Y entonces nosotros no teníamos a sede, y yo había tomado ya la iniciativa, curiosamente, con el mundo empresarial, que era sobre todo SEAT, que el vicepresidente era un alemán de la Universidad de Gotinga. Y como nos conocíamos, empezamos a reunirnos con distintos profesores españoles en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Y el señor Müller, que era vicepresidente de SEAT y gran amigo, pues nos reuníamos y empezamos a hacer reuniones científicas, iniciando con ello los fundamentos de ACEDE. Por eso, cuando yo fui a Frankfurt, yo tenía ya el mandato de internacionalizar lo que íbamos a crear 2 meses después, que fue el 4 de octubre de 1990. Qué interesante. ¿No? Se me ocurren dos preguntas. La primera es en relación al contexto español, ¿no? Como decías, la autarquía hasta el 59 con el acuerdo con el gobierno de los La Estados quiebra Unidos. hasta el 59. Sí. Y por lo que me cuentas, parecería que, de hecho, en lo que podríamos llamar el modelo económico emergente entonces, o la doctrina económica que se difundió en España, había un componente alemán muy fuerte. ¿Tú dirías que era más fuerte que el norteamericano, que el estadounidense? ¿No? Interesante, esa historia estoy escribiéndola ahora. Ah. Y es el problema de las dos formas de pensar. La forma de pensar alemana con Müller-Armack, fundamentalmente. Yo era discípulo de Müller-Armack y del profesor Dürer y de Batring, que acaba de fallecer. Y entonces surge siempre, ya surge en Erhard mismo el problema de las dos mentalidades europeas. Una, la planificación francesa, que sigue vigente hasta nuestros días en el DNA, Sí, sí. y el problema de la economía de mercado, o economía social de mercado, que yo en este momento estoy publicando varias cuestiones fundamentales porque creo en el sistema de una economía de mercado, quiere decir, una economía para la sociedad, para las personas, para implicarlas. Y en este sentido es cuando verdaderamente en ese debate se abre el tema en España. Y el profesor Ullastres, hay que tener en cuenta que la obra de Walter Eucken, que es la Escuela de Freiburgo, la he traducido yo y la hemos publicado ahora como una de las grandes obras. Yo estoy muy orgulloso de esa publicación. Y entonces el profesor Ullastres ya en el año 1946-47 estaban detrás de las nuevas formas de pensar alemanas. Incluso en el año 52, que publica Eucken el libro, lo ponen en una mala traducción en castellano. Y se trata fundamentalmente de ir por la vía de una economía de mercado. Entonces, un ministro que era Castilla, que era ministro de Exteriores, y crearon un instituto, a pesar de Franco. Y en ese instituto fueron elaborando ese tema. Y surgió el año 59 y había el dilema, o se entraba por la vía de una economía de mercado o entrábamos por la vía de la planificación, y se hicieron los comisariados. Y yo estaba en ese momento en la industria, yo he trabajado en la banca, yo he trabajado en explosivos, en la química, yo he trabajado como gerente de una multinacional. Quiere decir, yo he vivido y he estado viendo la planificación, y este es un problema que sigue vigente hoy mismo, incluso en muchos debates del día de hoy. Y entonces el pensamiento de que uno puede dominar la coyuntura o uno domina la inflación, ¿no? O los otros que pensaban, mire usted, no la amarre mucho. El problema depende de cómo establece usted un orden económico o social en el cual involucra usted a las personas. Yo creo que por eso es importante saber que no se puede olvidar la historia de los años 60 y las formas de pensar europeas, la diversidad de pensamiento. Y esto se ve en las instituciones europeas también perfectamente.
Por eso lo que hay que ser, y yo creo en son sistemas abiertos y en los sistemas de diálogo en los cuales las personas tienen que convencerse de que en economía pues uno no puede amarrar los palos, ¿no? Uno en economía lo que tiene que ver es tener principios muy claros. Por eso yo te puedo decir, te voy a mandar un ejemplar, porque es un libro, es una obra de año y medio, en una magnífica traducción que hemos hecho, y yo he hecho una introducción de 80 páginas a hoy. Yo creo que hay que volver a resucitar el pensamiento económico centroeuropeo como pieza fundamental para entender la economía en la sociedad, sobre todo en un mundo que luego empezó. España tardó hasta el año 1986 para entrar en la Comunidad Europea y entonces vino el fiasco de los polos de desarrollo, porque todo eso era un mundo artificial, un mundo cerrado, no diverso, y sobre todo la enemistad con la competencia, ¿no? Es el competitivo, que es no despilfarrar. Y entonces vamos a la cuestión económica. Y esto es lo que a veces no se enseña tampoco lo que es la economía. Si te parece, vamos entroncando ya con la segunda pregunta, porque, como decías, hay una secuencia temporal muy, muy próxima entre esa reunión el 4 de junio de 1990 y escasamente unos meses después, lo que decías de un mandato o de una visión de crear la Asociación Científica en Gestión y Administración de Empresas en España, ACEBE. ¿Nos podrías contar un poco, en primer lugar, cómo fue esa reunión el 4 de junio en Alemania? Porque mi experiencia de estos últimos meses como presidente de IFSAM es que las relaciones humanas entre profesores, aunque seamos profesores de diferentes culturas, de diferentes países, con diferentes lenguas, aunque intentamos utilizar una lengua común, lo hace complicado, ¿no? ¿Cómo fue esa reunión a nivel de conocimiento y de comunicación intercultural? Y después, si nos pudieras contar también, como decías, la idea de crear ACEBE ya existía, era tuya, se vio estimulada por la reunión con la creación de IFSAM. La situación era muy clara de que nosotros teníamos que unirnos. En España había unas cuantas cátedras de economía de la empresa con muchas dificultades. Yo fui profesor en Deusto, pero siempre las dificultades, e incluso yo hice la tesis doctoral con grandes honores en Colonia, éramos 32, y yo tenía entonces, pues era el año 62. Mi tesis doctoral fue sobre el tema España y el mercado común europeo, y está publicada. Y verdaderamente ahí entré yo por primera vez a fondo, 1959, 60, 61, España en Europa. Era mi tema básico en el cual todo el problema de la economía de la empresa dependía de que no acabamos de entender de que con el orden económico que tenemos no hace falta economía de la empresa, hace falta registros contables. O sea, el problema es que empezó a nacer, y mi vivencia durante décadas, en los años 60, 70 y 80, en el Cervantes Hochschullehrerbetriebschaft, fue una gran experiencia personal porque conocía a miles de profesores, ellos me conocían. Para mí era abrir unas puertas enormes y siempre hemos publicado, yo tengo publicadas probablemente más de 4.000 traducciones. ¿Por qué? Pues porque yo creo que era la oportunidad de ser puente, de ir llevando hacia el camino en el cual puede uno contribuir a que la universidad, de la economía de la empresa, la universidad, fuera una pieza fundamental. Y entonces, cuando ya fuimos a la reunión, ya teníamos nosotros apalabrado con la Universidad Complutense, que es con el que ha fallecido el profesor Marcial López Moreno, y con la Universidad Autónoma. Pero previamente había habido durante un año, con ayuda del vicepresidente de SEA, las reuniones científicas. Y habíamos ensayado en Valencia, en Barcelona, hicimos varias de ellas, las hacíamos, y ellos patrocinaban esto y nos juntábamos 20, 30 profesores. Quiere decir, cuando fuimos a Frankfurt ya estaba la idea de que había que constituir una asociación. E incluso los estatutos de la asociación de ACEDE son los estatutos de la asociación alemana. Los traduje yo y lo único que los adapté. Y entonces, entre la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma y la Universidad de Alcalá,
pues dimos el paso fundamental para la creación. Cuando fui yo allí tenía mandato ya Ok. para que se iba a crear ACD, pero Perdona, la Autónoma de Madrid, ¿te de refieres? Madrid. Vale. Entonces ya estaban las cosas, había convencido, y de tal manera que cuando constituimos ACD en octubre, quiere decir 2 meses después, teníamos 113 personas, y eran ya socios. Y en los socios también la segunda pieza importante fue, y se discutió mucho también para IFRAM, y es si solamente pueden ser personas científicas o empresas. Y allí decidimos también empresas. Y entonces, en el acto de configuración y en los 113, había muchos empresarios. Es por ello por lo que cuando hicimos el primer congreso de ACD en Alcalá de Henares, que era una novedad, porque claro, pero allí estaban empezando el ministro de Hacienda, pero seguían luego pues los grandes empresarios, etcétera, se vinieron a la Universidad de Alcalá, que era una joven universidad que yo también creé, porque fuimos 5 personas las que volvimos a recuperar Alcalá, porque yo estaba en Barcelona como ordinario. Y de la noche a la mañana tuve que venir a Alcalá para recuperar la Universidad Antigua Complutense, ¿no? Entonces, todas esas experiencias acumuladas te llevan a que se empezó de inmediato, se hicieron los estatutos, 113 personas se apuntaron y empezamos el primer congreso, y luego se han seguido las pautas alemanas. Todos los años se hace en un sitio distinto, etcétera, etcétera. Qué interesante. No conocía en detalle sus orígenes de ACD. Te iba a preguntar, de hecho, por 2 cosas. La primera es el rol de SEAT, del presidente de SEAT o vicepresidente. SEAT en ese momento era una empresa... Volkswagen. Era ya Volkswagen. Era ya Volkswagen. Ah, ok. O sea, no era... Era por una peseta que la compró. O sea, no había una voluntad del gobierno detrás. No. Era realmente privado. Esto era que nuestro buen amigo, que era de la Universidad de Gotinga, y yo con la Universidad de Gotinga había trabajado muchos años porque había un instituto iberoamericano con el profesor Echna. Ajá. Y entonces tenían gente destacada en Perú y en Bolivia, etc. Y entonces yo les ayudaba mucho, y además hicimos 20 o 30 personas en Gotinga para fomentar el desarrollo de Iberoamérica. Y nosotros también para traerlo. O sea, que hicimos puente, otra vez el puente. Y entonces este hombre, que vino de vicepresidente y por lo tanto era el que mandaba, pues tuvimos unas cuantas reuniones, le conté la situación en España y dice, oye, contar conmigo, que además encantado. Y era verdaderamente, él invitaba a 20, 30 o 40 profesores en Barcelona, a la SEAT, incluso se les pagaba el viaje. Hizo un patronazgo. Exacto. Que fue una acción preparativa muy importante. Yo lo que aseguré es que las 3 universidades de Madrid ayudasen. Claro, yo entonces no tenía ninguna otra relación, y entonces fuimos, porque estaba muy dispersa la economía de la empresa y estaba muy, muy complicada. No vamos a entrar. Y por eso yo, en este sentido, la creación era fundamental para impulsar en la Universidad Española los conocimientos y la enseñanza y la doctrina, y entrar en el orden económico. Ten en cuenta que el año 86 entramos en la Comunidad Europea. Hemos perdido 20 años, desde el año 62 al 86, que los hemos perdido por la forma de pensar, porque España podía estar con un liderazgo muy importante. Pero bueno, las cosas, la historia y las culturas llevan a unas situaciones, y las situaciones geopolíticas, etcétera. Exactamente. A lo mejor podemos hablar más tarde de la evolución en los últimos 30 años, ¿no? Porque de esa situación que cuentas, ¿no? De finales de los años 80, con la intervención del vicepresidente de SEAT, que era Volkswagen alemán, de patrocinio, de mecenazgo, digamos, de acción colectiva. Era miembro, se hizo miembro, etc. Se hizo miembro. Y cómo... Pero el presidente también, que era español, entonces ya el expresidente era una bellísima persona, encantadora, estaba comprometido también. ¿Cómo se llamaban? Yo te lo he puesto en la nota, y esto, ¿cómo se llama? No te lo puedo decir de memoria, pero... No te preocupes, me lo puedes enviar. El decía Eberhard Müller, que vive todavía, está en el norte de Alemania, muy, muy mayor. Y el otro era un presidente español que en este momento no me recuerdo, pero era
una bellísima persona, porque yo personalmente, a través del instituto nuestro, la universidad, le ayudamos a hacer la transformación. Ok. No, Lo cual para mí fue muy importante porque yo trabajaba entonces con St. Gallen, sobre todo la parte de cultura empresarial. Nosotros hemos trabajado mucho con St. Gallen. Y entonces siempre teníamos, sobre todo en el campo de cultura, etc. Y yo les ayudé bastante, les hicimos varias encuestas entre el personal, porque tenían 20.000 personas. Y había que cambiar, transformar una empresa pública española que se vendió por una peseta a hacer una empresa fabricante. Y ahí les ayudé bastante y la universidad jugó un papel importante en esta combinación. Y ahí no se trataba de cuestiones de dinero y por eso la ayuda de ellos era comprensible, ¿ya? Naturalmente que se hacían las cosas, ¿no? Sí, sí. No, yo lo que te quería preguntar, pero creo que lo vamos a dejar un poco para más adelante, es cómo esa conexión con la Asociación Alemana BHB y con SEAT, ¿no? Que era de propiedad alemana, para desarrollar el mundo académico en Administración y Dirección de Empresas en España, yo diría, me tengo la percepción que en 30 años, los 30 años que le siguen, se cambió radicalmente en el sentido de que la influencia de los Estados Unidos ha sido mucho mayor. No sé si Vicente Salas, por ejemplo, que hizo el doctorado en Purdue y que publicó, digamos, los grandes trabajos de la economía de empresa en castellano, tuvo también una cierta influencia, pero parece, ¿no?, que ha habido una cierta, un cambio radical, diría, en el pensamiento que está dominando actualmente, ¿no? A lo mejor podemos hablar de eso al final. Si te parece, volvemos un poco a IFSAM y a las consecuencias de esa primera reunión de creación, ¿no? Y que, bueno, que llevaron a la creación de la federación con sus estatutos. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se decidió cuál era la misión general de IFSAM? Es muy evidente, ¿no? El avance en la formación, la investigación y digamos, la práctica en gestión, ¿no? Pero después en los objetivos más específicos, ¿no?, de realización de un congreso bianual y otras actividades, ¿cómo se llegó a esa definición de esos estatutos? La reunión se hizo, yo te puedo decir, hoy me voy a Frankfurt, encuentro el hotel donde estuvimos la reunión, porque una cosa fue el que en Frankfurt se celebraba en esos días el congreso anual, pero como una parte, en ese hotel nos reuníamos las distintas personas que estaban más o menos implicadas en ese proceso. Yo allí era un aprendiz, en el sentido de que ahí estaba la señora, por parte de Estados Unidos, estaba Yanis, estaba Jos Albach, estaba también el Naguchi, como tres fundamentalmente, y tenían bastante preparado todo el tema, fueron explicando la situación, y ahí se llegó sin grandes dificultades a una puesta en marcha. Por ejemplo, cada los años pares es el congreso anual, los años impares son los congresos regionales, y sobre todo una cuestión que podemos luego hablar que si quieres, el problema de un déficit que tiene también IFSAN, y es el tema de la revista famosa. Es ese tema en el cual se trataba de decir cómo conseguimos nosotros que esa diversidad a nivel de los distintos países, con diferentes investigadores, diferentes culturas, etcétera, lo expresan pues, publicando, investigando, etcétera, y cómo hacemos que todo eso lo podamos llevar a un global, nació toda la idea, todo el debate, cuando le fructificó el tema de la revista. Pero la reunión no fue difícil, o sea, quiere decir, fue como la cosa más natural del mundo, porque había un convencimiento, sobre todo Yanis, de la Universidad de Austin, que era la que eso, y también estaban varias personas de los Estados Unidos, aunque habían tenido algunas reuniones previas, pero allí se pusieron de acuerdo sin grandes dificultades. O sea, yo cuando me volvía para Madrid, llevaban las cosas preparadas ya porque claro, esto fue en junio y en octubre estábamos firmando en el notario la creación de eso sin grandes dificultades. Es decir, juega un papel muy importante y eso te tienes que situar. Aquel momento, y tú lo sabes mejor que nadie porque tú eres un profesor, sobre todo en temas de globalización, era el momento de la globalización, la apertura.
Claro, las circunstancias en las cuales todo aquello se estaba dando, y por eso incluso nosotros tomamos el tema de globalización, era un contexto favorable al hecho de que hay que abrir, Ujú, cosa que hubiera sido más difícil, pues 15 años antes, y yo ujú. no sé si hoy sería tan fácil. Quiere decir, ayuda muchísimo el hecho de que esté de moda la globalización. España había entrado en el año 86, todo eran esperanzas, todo eso facilitaba enormemente el ponerse de acuerdo. Claro. Tú acabas de comentar que cuando volviste, pues ya teníais, digamos, los elementos para la creación formal Los de estatutos los escribí yo copiándolos. Claro, claro. Pero los de IPSAM, ¿tú te acuerdas si la federación se estableció formalmente, se registró en algún país? ¿O fue una inicialmente una asociación informal, una federación informal, a pesar de tener los estatutos? La verdad es que esa pregunta nunca me la he hecho yo, porque yo consideraba que estaba registrado. Y me extraña mucho que un movimiento institucional alemán no se registre. Esto habría que investigar. Yo en este momento no te lo puedo contestar, pero yo creo que había que ver con alguna de las personas que estaban. Sí, podía, pero yo creo que sí. Yo creo que estaba registrado. Si te parece, hacemos una pequeña pausa, un Sí, segundito. Entonces, si te parece, podemos ahora, ya que hemos hablado de esos orígenes de la federación, bueno, como decías, se decidió hacer los congresos bianuales mundiales en los años pares y regionales en los años impares. Y pues sería interesante que nos contaras tu recuerdo sobre esos primeros congresos a los que asististe antes de tomar función ejecutiva dentro de la federación. el congreso importante donde yo estuve fue en Dallas, pero también el congreso de París con Bourlot, que es cuando yo conocí a Bourlot, y con Bourlot tenemos una gran amistad y una gran confianza, y por eso el papel que hizo también Bourlot estaba muy bien hecho, y creo que era para nosotros una de las personas más interesantes desde el punto de vista del porque el pensamiento francés, y tú lo conoces mejor que yo, pues es muy distinto. Quiere decir, es otra manera de entender la economía y la economía de empresa, etcétera, etcétera. Nosotros utilizábamos en España frecuentemente material francés, sobre todo había una serie de autores en los años 60, 70 muy conocidos con traducciones, y algunos también los italianos jugaron un papel importante previamente a todo ese tema. Entonces yo creo que hay una cuestión importante en el contexto ese que estás planteando, ¿no? Y podríamos ver con más detalle. ¿A ti qué preguntas te pondría, qué cuestiones consideras tú más importantes que podamos entrar en el debate? El Congreso de Dallas, que ahí conocí yo a la señora Valla, fue un congreso muy vivo, muy americano. Para mí fue una gran novedad, porque claro, una organización, un congreso americano, pues era frente a Europa, pues otro mundo, ¿no? Y entonces ahí hicimos bastante muy buena relación, sobre todo con el profesor Osborne, que jugó siempre un papel importante, muy amablemente también en el tema de la revista, etcétera. Y con él hubo unas relaciones muy fluidas, y con la señora Bayer se acentuó bastante. O sea que la experiencia fue el contraste entre lo que es un congreso alemán y un congreso americano, las dimensiones en las que tenía, pero funcionó perfectamente el tema. Y luego París, el profesor, ¿qué ha pasado? Sí, sí. El profesor Alain Bourlot, que lo organizó también con una gran detalle, tenía otro estilo distinto, y por eso la diversidad la ve uno por todas las esquinas, yo por lo Claro. menos, y Sí, esto fue importante. perdona, si tengo bien entendido, el congreso en Dallas fue dual, en el sentido de que en una parte del hotel estaba el congreso de la Academy of Management y en otra parte, en otras salas, era el de IFSAM, que los participantes podían ir de uno a otro, pero de hecho eran dos congresos separados, si tengo entendido. Pues yo que no me acuerdo de ese tema, pero puede ser, Ok, ahora que tú lo dices, pero yo no, o sea, yo no fui consciente de problemas con ese tema ok, adelante. A mí me pareció casi una cosa de estas bastante natural cuando se están haciendo. claro. Y el tema de la señora Bayer de la Universidad de Austin haciendo un gran esfuerzo y tenía a lo mejor una voluntad enorme,
y una fuerza enorme, pues probablemente estaba arbitrando y también era también una persona muy de tirar puente, muy arbitrar encuentros. Yo creo Claro. que ese, ahora que lo dices, es que yo no me acordaba yo de este tema, ahora que lo dices, ahí jugó un papel importante la señora Bayer. Así me lo contó Alain Burlot, Sí, es lo que sí, él me sí, contó. sí. Em, Pero no fue, yo no me acuerdo así como una cosa que de alguna manera estorbaba o tal. no, 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 no. Eso fue como, yo diría siempre como un proceso de aprendizaje, ¿no? Obviamente, obvio. Y de hecho también había otra persona que, según tengo entendido, también ayudó bastante desde el punto de vista de la Academy of Management, que era Caroline Dexter. Daxter, que falleció, que Falleció. era la presidenta electa y falleció previamente. Ella, una mujer amabilísima. Yo tuve con ella mucho contacto en Shanghái, porque estuvimos en Shanghái haciendo el congreso local. Yo estaba de presidente y ella estaba también. Y realmente la mujer es una de las dinámicas, una persona más fácil que la señora Bayer, que era más dura, ¿no? Yo creo que ahí jugó un papel importante la introducción. Tampoco, yo creo que fue un esfuerzo importante la introducción de Ibsen también en el pensamiento americano. Entonces, Caroline Dexter tenía que ser tu sucesora, si lo entiendo bien. Yo sí creía que Sí, como presidenta electa que fue escogida. De hecho, tú sabes que en la Academy of Management hay un premio que lleva su nombre precisamente para las cuestiones de internacionalización. una mujer, yo tengo el gran recuerdo de esta mujer y sobre todo de las grandes charlas que tuvimos paseándonos por la parte de Shanghái discutiendo estos temas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que son personas muy abiertas, incluso para un estilo muy internacional. O sea, me alegro mucho, no sabía yo que había ese premio, pero bien merecido lo tiene. Sí, sí, sí. Ya que nos hablas de Shanghai, ¿qué nos puedes comentar de la relación con los colegas chinos? Porque de hecho hay dos asociaciones, dos entidades que han sido, que son miembros de IFSAM. Está the Chinese Academy of Management Science con el profesor Chi-Chen Chen, que creo que es la asociación que estuvo relacionada con IPSAM desde el inicio, y luego que está basada en Beijing y que más tarde, creo que al cabo de 10 años, se unió CINIMA, que es la asociación que está en Shanghai y que fue fundada y estaba liderada hasta hace poco porque falleció el profesor Dong Shui Su, y que es uno de los padres de la Escuela Oriental de Management y que actualmente está vicepresidida por los representantes que tenemos en la federación, que son el profesor Yang Zhang y el profesor Chengwei So. ¿Cómo fue esa relación con los colegas chinos? No sé si tú habías estado Pues expuesto ya anteriormente a la cultura china. a mí, como yo desconocía la cultura china y como verdaderamente la organización se hizo perfecta, es decir, como presidente no tuve ninguna dificultad, al contrario, todo fueron facilidades, unas atenciones exquisitas. Incluso había gente de Beijing, de Pekín, que vinieron aquí. Yo me acuerdo que después de eso fui yo de Shanghái a Pekín y estaba un coche esperándome. Y los días que estuve en Pekín con varios colegas europeos, nos atendieron perfectamente. Siempre ha habido, es que China es un continente, ¿no? Un Sí, continente con unas dimensiones enormes. Y yo creo que la cooperación, incluso yo te mandé, me parece, una fotografía, que eran los miles, claro, allí había ¿no te mandé una fotografía del Congreso de Shanghái? creo que sí, sí. Entonces, el problema estaba que ellos tenían muy centrado su papel en Shanghái. Y este problema Shanghái-Beijing, que es un problema de dos pesos muy importantes en la forma de constituir la acción china, yo creo que estaban también entonces reflejados, pero no se notó nada. Me pasa que los chinos son buenos diplomáticos. No, por lo menos no. Nosotros no fue ningún elemento de distorsión, al contrario, todo fueron facilidades, Okay. incluso afianzando la idea de cómo se le da personalidad a cada una de las asociaciones nacionales para que en esos años impares tengan un juego. Luego entraremos al final también de un par de ideas de Sí. este tema
Es decir, yo tengo que dar juego a las instituciones singulares, las que son partes del todo, para que verdaderamente tengan su propia identidad, su diversidad, y luego hacer IFSAN, que es el todo. Y esto ha sido siempre un componente importante en que hay que darle papel, hay que darle rol, hay que darle una sintonía, porque al final luego son personas singulares y universidades singulares, departamentos singulares, los que tú tienes que coordinar en base a valores. Tú no puedes jugar con normas, hay que jugar con valores, sentimientos, amistades, que son los que unen, porque las normas pues llegan hasta donde llegan y no pueden llegar Ese es más. un tema muy interesante, yo creo Es que clave, es es clave. clave y yo diría que es de hecho el elemento central, crucial, de la dificultad de la gobernanza de una federación internacional, porque de hecho hablabas de singularidad y de papel específico para todos, ¿no? Y de hecho el concepto de federación y el concepto de asociación científica, de Scholarly Association, es muy occidental. Y de hecho, la faz de las entidades chinas y de otros países es muy diferente a la concepción que tenemos nosotros de una asociación científica. Entonces, como tú dices, ahí es un Más elemento... normatizada. Y ahí Exacto. juega un problema importante, el trasfondo en realidad no, de lo religioso, del sentimiento religioso, de la forma de entender la vida, ¿no? Quiere decir, yo creo, nunca hemos tenido nosotros con China ningún problema en la asociación. Al contrario, si alguien tú me dices, ¿cómo? Fantástico. Ningún problema. E incluso nosotros tenemos en Alcalá muchísimos estudiantes chinos. Sí. Lo que pasa, Santiago, es que hablabas de las normas y los valores, que son Valores. evidentemente, antes hablabas de la cultura organizativa y la definición de cultura organizativa de Edgar Schein, pero también de otros está los valores, los beliefs, las normas, ¿eh? Y luego están los artefactos y los rituales. Entonces, lo que veo a nivel de gobernanza es completamente de acuerdo contigo sobre la importancia de compartir valores. Lo que pasa, y más a nivel personal, lo que pasa es que en determinados países la ideología personal y la ideología nacional se confunden o se pueden llegar a confundir y, sin embargo, una organización, como tú muy bien sabes, necesita unos mecanismos, unas normas de gobernanza, si no es imposible, ¿no? Entonces ahí Pero, creo que es un elemento muy interesante sobre el cual me gustaría escribir de mi experiencia, porque esa tensión entre unas normas que no dejan de ser occidentales, que estamos de alguna manera imponiéndoles a varios colegas del mundo, no solo los chinos, otros también en África, por ejemplo, o en Latinoamérica, ¿no? Pero que de alguna manera tiene que existir una norma común, si no la gobernanza, ¿no? Los procesos de decisión se hacen imposibles, ¿no? sí, pero se hace imposible en la medida en la cual tú necesitas admitir esa diversidad. Yo, por ejemplo, has tocado Iberoamérica, que es un tema que lo he seguido siempre muy de cerca, y yo estuve a punto de quedarme en Alemania con un instituto iberoamericano en vez de volverme a España. Y es el tema en el que, en el sentido, por ejemplo, para mí, no sé si tú conoces Walter Eucken, por eso te voy a mandar la obra. Walter Eucken, y yo estoy escribiendo ahora el libro de política empresarial, pues que se va a llamar Principios de Política Económica de la Empresa. Quiere decir, tengo que trabajar en base de principios. Los principios asientan sobre valores. Y yo tengo que dejar espacios en los cuales, entre esos principios y las normas, permitan, sin que la organización sufra, el tener un espacio, un aire, que permita los ajustes para que esa diversidad no la mate, sino la ponga viva y al mismo tiempo una. Yo en este sentido creo que en gran medida y sobre todo al mundo al que vamos, donde el tema incluso no solo de la digitalización, sino de la apertura, etcétera, etcétera, la idea de Eucken, y yo te digo que estoy muy orgulloso de haber traducido esta obra hace 2 años, que es una obra de 500 páginas, el tema de los principios. Yo estoy escribiendo ahora sobre principios de orden económico-social
y principios de orden empresarial. ¿Cómo encajo yo a los efectos de coordinar? Y tú sabes que coordinar es la economía. ¿Cómo encajo yo entre el ordenamiento económico plural, entre el pensamiento francés, el tal, el ruso o el otro, y el orden empresarial? ¿Cómo hago yo ese engranaje? Porque si no, saltan chispas. Y tengo que resolver ese problema. Efectivamente, Santiago, como me temía, 40 minutos no van a ser suficientes para nuestra conversación. y como desgraciadamente tengo otra reunión programada, yo te voy a proponer que tengo una pequeña pregunta más que para acabar lo que diríamos sería la primera parte de este encuentro. Y si te parece, nos emplazamos para una segunda parte, si es posible mañana o pasado por la mañana. Yo tengo preparadas unas notas, porque son 20 folios de notas, porque el tema me interesa desde el punto de vista de acumular experiencias, pero al mismo tiempo tenemos que resolver el problema clave en la economía, que es la coordinación. Yo tengo que coordinar personas, tengo que coordinar instituciones, pero y esto es lo que yo, sí, dentro de un mes saco yo el libro de teoría económica de la empresa. Se publica el libro, pero el tercer tomo, que yo quiero, si Dios me da ayuda, que terminarlo, se va a llamar Principios de Política Económica de la Empresa. Quiere decir, nosotros somos economistas y tenemos que entrar interdisciplinarmente con muchas otras materias, pero al final, ahora mismo recibirás o habrás recibido el viernes o el sábado, yo he mandado un documento a debate de un catedrático alemán que es discípulo de Albach, que es Simon, sobre el tema el beneficio o las hidden champions. Entonces te encuentras en una realidad, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que trabajar eso. Santiago, solo para acabar y luego ya nos vamos a coordinar por medio electrónico a ver si mañana o pasado por la mañana te conviene, pero solo para acabar esta primera parte, hablamos de Caroline Dexter como presidenta electa que te iba a suceder a la cabeza de la federación, y si tengo entendido, la tradición en IPSAM era que el presidente o la presidenta electa iba a ser la persona que iba a organizar el próximo congreso bianual. ¿Era la idea, pues, que después de Madrid viniera un congreso en Estados Unidos de nuevo? Porque, de hecho, como murió, desgraciadamente, y fue André Petit y se organizó en Canadá, estaba pensando, normalmente, el principio de gobernanza implícito, que no está en los estatutos, es que el presidente o la presidenta electa sea el organizador del próximo congreso y normalmente en su asociación, en su país de origen. Sí, eso es así. Entonces, la idea era que el quinto congreso fuera yo creo que en sí. Estados Unidos. Yo creo que sí. Ok, interesante. Porque lo que estaba claro es que el presidente es el que lo organizaba, ¿no? Claro. Si lograras encontrar algún documento sobre Miraré, esto... porque aproximadamente yo tengo 15 coordenadores grandes. Porque yo tengo los archivos desde el año 59, ¿no? Claro. Y entonces el problema está buscarlos. No había caído yo en esa pregunta, ¿no? Bueno, es que como ves, estoy intentando hacer un archivo de la historia. No, pero sobre todo no es solamente el tema de IPSAM como tal, sino a mí lo que verdaderamente me llama la atención es cómo resolvemos los economistas de verdad en un mundo de cara a futuro el problema de poner la economía al servicio de la sociedad, manteniendo una sociedad libre, una sociedad abierta, una sociedad en la cual las personas tienen capacidad de desarrollo y disposición a cooperar y no a someterse y las normas, a veces son, por ejemplo, las normas laborales o las otras normas, surgen las disputas y dice, oiga, mire usted, si tiene usted problemas mucho más importantes que esos, ¿por qué se pierde usted en estos detalles normativos? Sino que yo tengo que dar espacio. Sin duda. Y seguro, perdona Santiago, seguro que hablaremos de ello en la segunda parte. Si te parece, voy a parar ahora la grabación.